Hoy quisiera rendir tributo y homenaje a la que fue una de las grandes almas, de las grandes mujeres de este siglo, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una gran referente a nivel mundial en materia de vida, en materia de muerte, sin lugar a dudas. Su legado a día de hoy todavía sigue vivo. Nos dejó unas obras, unas experiencias, unos aprendizajes que yo creo que son de un alcance inimaginable. Como bien sabéis, la doctora Kubler-Ross, psiquiatra suiza, emigró a los Estados Unidos y allí, de alguna manera, quedó prácticamente colapsada por la forma en la que los moribundos, las personas que estaban en una fase terminal, adultos y niños, morían en los hospitales. Y dedicó toda su última etapa de su vida a estar con enfermos, en este caso con adultos y niños, a acompañarlos en sus últimos momentos de vida, y tuvo el gran regalo también de poder sostener, de poder acompañar a las personas, a los familiares que de alguna manera se quedaban con ese duelo. Es una gran referente, sin lugar a dudas, como os decía, en materia de muerte, en materia de vida, y nos puso encima de la mesa múltiples, diría miles de experiencias, de lo que entendemos como experiencias cercanas a la muerte. Para mí es de las grandes referentes, sin lugar a dudas, la que puso con nombre y apellido cuáles son algunos de los rasgos principales que viven esas personas cuando tienen esas experiencias. La doctora Kubler-Ross, autora de más de 20 libros, y por supuesto recomiendo su gran obra, La muerte, un amanecer. Ahí describe claramente lo que es el alma, cómo percibió ella con el acompañamiento a moribundos, tanto adultos, como os decía antes, como a niños en sus fases finales, qué era lo que acontecía en esos momentos, cómo venían los seres queridos a presenciarse antes de partir, momentos de lo que decía el moribundo antes del último suspiro, lo que era capaz de expresar, lo que veía, lo que observaba. Y ella, la doctora, después de tantas vivencias, llegó a afirmar que el alma, sin lugar a dudas, es algo eterno y que ese viaje es un trámite, es algo sumamente transformador. La muerte no existe, ¿no? Como decía la doctora. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, doctora honoris causa por más de 28 universidades, que se dice poco, viajó por todo el mundo impartiendo cursos, impartiendo charlas, tratando incluso de crear una fundación, aunque Occidente, pues todavía la muerte seguía, es verdad que cada vez menos, pero todavía sigue siendo uno de los grandes tabús a día de hoy. En Oriente funcionan de otra manera, pero en Occidente sigue siendo un tema casi difícil de poder compartir. Para mí la doctora Kubler-Ross aportó muchísimas cosas, pero una en particular humanizó todo lo que tiene que ver con la muerte, humanizó el carácter y el cuidado, los famosos cuidados paliativos tienen que ver con ella fue la que los impulsó. Eh, en fin, nos regaló tantas y tantas cosas que me quería quedar con este vídeo, con sus famosas 5 etapas del duelo o 5 etapas de la pérdida. Inicialmente la doctora Kubler-Ross lo que observó con esos familiares, con esos amigos que de alguna manera sufrían la pérdida de un ser querido, observó 5 etapas que luego evidentemente lo extrapoló con su experiencia a cualquier otra tipología de pérdida. La pérdida de un trabajo, evidentemente, no lo podemos llegar a comparar, pero tienen rasgos parecidos. Podemos transitar alguna de esas etapas. La pérdida de algún elemento material que pueda generar mucho apego. En fin, como os decía, principalmente tiene que ver con esa pérdida de un ser querido, pero también está asociado al duelo o a la pérdida que pueda haber pues tras algo que hayamos podido perder en nuestras vidas. Todas esas 5 etapas de carácter psicoemocional son las que de alguna manera voy a describir a continuación de una forma sencilla, de una forma fácil de comprender, y me gustaría también poner el acento, como decía la doctora Kubler-Ross, y que pudo experimentar con el paso de los años,
que estas 5 etapas no tienen por qué darse al completo en cada persona. Es decir, evidentemente están descritas porque en su gran mayoría las personas pues, traspasan o de alguna manera viven cada una de esas etapas, pero al final todo depende del estado de conciencia de la persona y puede ser, como la doctora observó, que de esas 5 etapas únicamente podamos transitar 2 o a lo mejor incluso de esas 5 etapas, una vez completadas, volvamos otra vez al inicio. Es decir, tanto el proceso como la intensidad, como la temporalidad, el tiempo del duelo en cada persona es diferente. Por tanto, no lo percibáis como algo fijo, como algo estanco, sino como un proceso vivo, orgánico, que tiene evidentemente unas fases que ahora observaremos, pero que tenemos que ir como siempre a la singularidad, al caso particular de cada persona. Y por tanto el ritmo siempre será diferente. La primera fase, la primera etapa de la que hablaba la doctora Kubler-Ross es la fase de negación, es decir, cuando llega la muerte de un ser querido, la primera fase o el primer estado que percibimos internamente es la negación. Estamos en pleno shock, es decir, nos genera esa pérdida semejante estrés a nivel interno, semejante intensidad a nivel de dolor, que nos quedamos prácticamente paralizados en muchos casos. Y eso hace que a nivel psicológico podamos convertir ese proceso en un estado de negación, es decir, negamos la experiencia que estamos viviendo, es decir, negamos de alguna manera la pérdida. En definitiva, es una falta de aceptación. Paralelamente o sincrónicamente a esta primera etapa de negación, como os decía, que no queremos observar, no queremos experimentar eso que es una realidad, es decir, que nuestro ser querido ha trascendido, entramos curiosamente en otra fase, que es una fase a nivel interno, donde hay una emoción que predomina, y esa es la ira. La ira, que ya sabéis que es una emoción densa, es una emoción muy reactiva, muy impulsiva. Lo vivimos porque de alguna manera estamos peleados con eso que de alguna manera no queremos aceptar. Incluso aparece ahí, como decía la doctora Kubler-Ross, la frustración. Sentimos frustración por lo que está pasando, no lo aceptamos y por tanto nos rebelamos con esa pérdida. Incluso decía la doctora Kubler-Ross que puede aparecer la culpa en su dimensión interna, es decir, la persona que se queda aquí pues siente culpabilidad de lo que ha podido suceder y también percibimos también la culpa en algo o en alguien que ha podido ser el detonante de esa pérdida. Y es una fase, como veis, de rebeldía que unida a esa fase de negación, de un estado de shock a nivel interno, pues son momentos convulsos. Fijaros que en la tercera fase, o en esa tercera etapa del duelo, la doctora Kubler-Ross nos habla de la negociación. Es decir, ya hemos transitado por esa negación de la que decíamos, no queremos darnos cuenta, aparece ahí la ira, pero es que ahora entramos en la fase de negociación. Es como si hubiera una ápice, de alguna manera, de esperanza para recuperar a nuestro ser querido. Y ahí pues podemos negociar, por ejemplo, si esa persona vuelve otra vez a la vida, pues yo cambiaré mi estilo de vida. Si esa persona vuelve otra vez a estar cerca de mí, pues no sé, pues asumiré con mayor compromiso mi religiosidad o mi espiritualidad. Es decir, ahí establecemos una fase de negociación, incluso con Dios. Hay personas pues que en esa fase incluso son capaces de mantener ahí un diálogo con lo que perciben de Dios. Cada uno lo percibe quizás de alguna manera, ¿no? Internamente, otros de forma pues como un ser antropomórfico. Bien, ahí se establece esa forma de diálogo que de alguna manera trata de buscar esa negociación para, de alguna manera, que la persona que hemos perdido vuelva de nuevo a nuestras vidas. Bien, la siguiente fase, y aquí entraríamos en una cuarta etapa, ahí nos decía la doctora Kubler-Ross que entramos en una fase de depresión.
Es decir, ahí sí que podemos decir que empezamos a asumir la pérdida, ahí sí que ya aceptamos de alguna manera la realidad, no la comprendemos, pero ya la aceptamos. Sabemos que ya se ha ido ese ser querido y por tanto, de alguna manera, lo que nos invade internamente es un sentimiento, perdón, de tristeza y también de desolación y desesperanza. Es decir, aparece ese abatimiento, ¿verdad? De decir, bien, pues ya está, esto es así, esto es real y no me queda otra. Casi muy asociado también a esa famosa resignación. Por tanto, esta cuarta etapa ya se viste, ¿no? Se viste de una etapa muy depresiva, de una etapa donde hay mucho decaimiento, mucho agotamiento también a nivel físico, mental y emocional. Y eso ya es la puerta de entrada a lo que la doctora Kubler-Ross expresaba en esa quinta etapa o quinta fase del duelo, como es la aceptación. Ahí sí que podemos decir, cuando ya percibimos que podemos aceptar, y expreso la palabra aceptación en palabras mayúsculas, la aceptación siempre va unida a la comprensión, es decir, a la comprensión profunda de percibir claramente que esa pérdida que hemos tenido pues tenía una razón de ser, tenía un trasfondo pues, y su sentido profundo, ¿verdad? Por tanto, ahí somos capaces ya de poner un poco el cierre a todo ese duelo a través de una aceptación y evidentemente pues ahí se desprende lo que es el amor, se desprende la confianza plena, ¿verdad? Y bien, pues podríamos decir que completaríamos con esta quinta fase, con esta quinta etapa, la aceptación, ese proceso de duelo. Resumiendo muy brevemente, tendríamos esa primera etapa de negación donde hay un shock profundo, unido a esa segunda etapa de mucha ira, donde sentimos frustración, donde puede haber culpa. Tercera etapa, una fase de negociación con alguien o algo para de alguna manera recuperar a ese ser querido que se ha ido. Cuarta etapa, esa fase más de depresión, de desolación, de tristeza, de desesperanza, pero que ya nos abre la puerta a la quinta y última fase, que es la aceptación. Aquí como reflexión y como aporte podríamos decir que el trabajo espiritual, el trabajo del crecimiento interior al que todos estamos llamados, precisamente tiene que ver con todo esto. Es ir cultivando en nuestro día a día, cultivando en vida precisamente ese espacio de la muerte que va a ser una puerta hacia otro espacio donde continúa la vida. Pero ahora es el momento de prepararnos, ahora es el momento de ir soltando todos esos apegos paulatinamente y ir abriendo las puertas a que, en fin, la muerte pueda estar presente en nuestras vidas, porque es lo que rige la vida, es la impermanencia, es lo que de alguna manera da sentido a la existencia. La vida y la muerte son dos caras de la vida, de la misma moneda. Por tanto, todo el trabajo interno que estamos haciendo nos ayuda a poder tener una mayor comprensión de lo que es la vida y de lo que es la existencia y, por tanto, nos abre espacio interior para que cuando llegue la pérdida, que va a llegar, no solo la nuestra, sino la de nuestros seres queridos, tengamos músculo interior para poder sostener ese duelo, evidentemente, como os decía, con el tiempo que corresponda. Esto no es mejor porque uno es capaz de hacer un duelo más corto, otro más rápido. Cada uno entrará en el proceso que corresponda. En algunos casos será más largo, en otros más lento, pero es interesante poder ir cultivando ese viaje, de ir ampliando conocimiento también en relación a la muerte. Kubler-Ross yo creo que es la gran pionera de las ECMs, porque tuvo muchísimos pacientes que le describieron perfectamente lo que aparece en una experiencia cercana a la muerte, vieron lo que había en el más allá y volvieron y lo relataron de una manera impresionante, ¿verdad? Por tanto, ir perdiendo poco a poco el miedo a la muerte nos ayudará a vivir mejor y a vivir conscientemente. Por tanto, espero y deseo que estas 5 etapas que nos regaló esta gran alma llamada Elizabeth Kubler-Ross
nos puedan ayudar y nos puedan orientar a poder gestionar cuando corresponda un duelo de una forma lo más consciente posible. Hasta aquí el próximo vídeo. Seguimos adelante y os mando un fuerte y un cariñoso abrazo. Muchísimas gracias.